La reencarnación se trata desde muchos puntos de vista. Está presente en toda la historia. Y supongo que si estamos aquí vamos a hacernos dos preguntas. Habrá personas que nos estaremos preguntando, queremos saber, queremos profundizar en el tema, pero me imagino que hay personas que diremos, ¿por qué la reencarnación? ¿O qué es esto de la reencarnación? ¿O qué prueba hay de la reencarnación? ¿Cómo llegamos a la reencarnación, no? Antes que nada, lógicamente, tenemos que conocer un poquito la base, ¿no? La existencia de Dios, tenemos que saber que existe el espíritu, que existe el alma, y entonces una de las preguntas que vamos a hacernos es ¿cómo y por qué reencarnamos, no? ¿Por qué estamos reencarnando? Antes que nada, ¿hay algún estudio que nos hable de la reencarnación? ¿Hay alguna prueba de la reencarnación? Y al mismo tiempo estas pruebas pueden servirnos para probar la existencia del alma o del espíritu. ¿Hay algún estudio? Porque a veces se dice, no hay nada más, ¿y por qué no? Tenemos distintos tipos de evidencias. Tenemos evidencias directas de la reencarnación, es decir, cuando tenemos recuerdos espontáneos de vidas anteriores. Yo me acuerdo que antes fui tal persona, viví en tal sitio. Era muy típico en los filósofos griegos que recordaban vidas anteriores, si yo fui tal persona en tal momento histórico. En el espiritismo obtenemos informaciones por vía mediúmnica, es decir, vienen espíritus, nos explican, nos cuentan que han sido nuestros padres, que nosotros hemos sido, hemos dejado de ser. Estudiamos también un tema un poquito más complicadete, pero que eso lo dejamos para el centro espírita, que es las obsesiones, espíritus que son enemigos nuestros, pero no de esta vida, sino de otras vidas. Si no hubiera la reencarnación, no sería posible de que tuviéramos estas relaciones con enemigos del pasado. Y tenemos también las evidencias indirectas. Tenemos estudios científicos. Por ejemplo, supongo que conoceréis algunos a Ian Stevenson, que desarrolló toda su carrera científica estudiando estas evidencias de la reencarnación, ¿no? Es muy claro las marcas de nacimiento. En momentos de la muerte, a mí me ha pasado alguna cosa y luego se ha visto afectado el mismo órgano en otra encarnación, en otra vida, en alguna deficiencia o también en alguna facultad que podamos llevar de una vida, de una encarnación a otra encarnación. Es muy interesante el de habilidades y conocimientos sorprendentes. Lo vamos a analizar un poquito más. Las tendencias innatas que se reflejan en la personalidad y en el comportamiento. Los déjà vu. Todo esto son evidencias que se presentan, que no se buscan, que están ahí. Y tenemos también evidencias experimentales. ¿Nadie ha estudiado el espíritu? ¿Nadie ha estudiado el alma? Pues sí, tenemos todo el tema de las regresiones hipnóticas, regresiones a experiencias de otras existencias y también que no recomendamos, pero se han hecho estudios con estados modificados de conciencia, Stanislas Grof, etc. Con lo cual tenemos documentación científica acerca de evidencias que nos hacen pensar en que o reencarnamos o no tenemos explicación. Interesante, para no cansarnos mucho. Cuando hay personas que encarnan con conocimientos, con capacidades, por encima del resto, por encima de lo normal, como puede ser Pascal, como puede ser Víctor Hugo, como puede ser William James, con coeficiente intelectual casi cercano a los 300. ¿Puedo hacer una pregunta a todos para darle que coja un poco de aire? ¿Oíais bien cuando estaba hablando Tamara? Sí, ¿verdad? Déjame el micro un momento. Adiós. Hala, castigado. Sí, porque ¿Me oís? está mal. Y entonces, Si resuena y me oís así. Se pueden apagar, sería mejor desde arriba para ver mejor la pantalla. estas de aquí nos afectan la pantalla. Las de dentro sí, que estas de aquí nos afectan la pantalla. Para que no estemos tampoco que no se duerma el personal. Bueno, ¿os habéis preguntado cómo un Mozart, por ejemplo, a los 6 años está tocando mejor que aquellos que han estudiado o hemos estudiado toda la vida y no conseguimos dar con la tecla? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que Pascal
resolviera el teorema de Euclides, que desde Grecia estaba planteado y nadie lo había podido resolver. Bueno, tenemos informaciones mediúmnicas de que Pascal era el propio Euclides y por lo tanto él mismo le fue dando vueltas hasta que dio con la solución y unos cuantos siglos después lo resuelve, el mismo espíritu. Víctor Hugo, que es un genio. Y nos encontramos también con estos niños actuales de los días de hoy. Aquí Anne Kramaric ya no es una niña. Yo recuerdo preparar esta conferencia pues hace unos años y tendría 16, 17 años, estarán los 20, 20 y tantos, que nos pinta un cuadro de Jesús, que nos pinta cuadros del plano espiritual y nos dice, no, si yo hablo con ellos, si yo estoy con estas personas y los que la están envolviendo le están diciendo, hombre, no vemos a nadie, no hay nadie. Pues aquí tenemos, este señor dice que es Jesús, este señor dice tal cosa. No son personas que puedan estar condicionadas. Son personas que están viviendo estas experiencias y nos las están trayendo. Estamos aquí, venimos de parte del Centro Espírita, estamos estudiando el espiritismo y a cualquiera que empiece en el espiritismo le vamos a hablar del Libro de los Espíritus. El Libro de los Espíritus se escribió en 1857 y tiene 4 partes. Una de las partes es las leyes morales. Y dentro de las leyes morales nos clasifican estas leyes en 10. Podría haber sido 15, 20, 100, da igual, pero 10, como Moisés, para entendernos, para que nuestra cabeza pueda procesarlo. Las leyes morales son la ley de adoración, la ley del trabajo, la ley de reproducción, la ley de conservación, la ley de destrucción, la ley de sociedad, la ley de progreso, la ley de igualdad, la ley de libertad, la ley de justicia, de amor y de caridad. Curioso. La más importante, la de justicia, amor y caridad, obviamente. No está anunciada la ley de reencarnación. ¿Quiere eso decir que no sea una ley? No, está recogida. Se recoge dentro de estas propias leyes. No podría haber justicia si no hubiera reencarnación. No podría haber progreso si no hubiera reencarnación. No podríamos dar cumplimiento a las leyes morales si solo viviéramos una existencia. Necesitamos de más existencia para dar cumplimiento a estas leyes morales. Kardec aborda, el Libro de los Espíritus aborda la reencarnación, evidentemente. En la pregunta 166 se pregunta a los espíritus, a la espiritualidad superior, ¿cómo puede acabar de depurarse el alma que no ha alcanzado la perfección durante la vida corporal? ¿Alguien de aquí es perfecto? ¿Alguien de aquí está ya en su última encarnación? Entonces, estupendo. Pero todos tenemos cosas que no son perfectas, nos falta muchísimo. Pues solamente pasando por una nueva existencia, y tantas como sean necesarias. ¿Y de qué manera se realiza el alma esta nueva existencia? Por su transformación como espíritu. Se nos contesta que al depurarse, el alma experimenta sin duda una transformación, pero para ello necesita la prueba de la vida corporal, es decir, no es suficiente estar en el mundo de los espíritus. Precisamos también otra existencia corporal, con todo lo que ello implica. ¿El alma tiene pues muchas existencias corpóreas? Preguntamos directamente, ¿vamos a necesitar más de una vida? Y nos contestan que sí. Todos tenemos muchas existencias. Los que afirmen lo contrario quieren manteneros en la ignorancia en que ellos mismos están. Ese es su deseo. Lógicamente, en un mundo consumista nos interesa decir, no, no, te quedan 2 días, corre, corre, consume y vive día a día. Si tenemos la perspectiva de que la vida continúa y de que vamos a vivir otras encarnaciones, ya nos relajamos un poquito y vamos al ritmo que nuestro propio espíritu y que nosotros nos vamos marcando. De este principio parece resultar que el alma, tras haber dejado un cuerpo, toma otro. Dicho de otra manera, reencarna en un nuevo cuerpo. ¿Hay que entenderlo así? Sí. Diremos también que hay un periodo entre vidas, entre existencias, ¿eh? No es hoy desencarno y mañana mismito reencarno. No, no. Hay todo un periodo que os lo explicarán también en el proceso de la muerte, que es muy importante también todo lo que sigue a ese proceso de desencarnación, porque no vamos a llegar a la reencarnación enseguida. Hay siempre un periodo entre vidas.
En el libro de los espíritus continuamos. ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? Es decir, ¿por qué? Expiación, mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin esto, ¿dónde estaría la justicia? Es decir, la expiación es la consecuencia negativa de lo que yo he hecho en otras vidas. Al mismo tiempo, progreso. Yo en esta encarnación voy a realizar cosas que había empezado en otras encarnaciones y ahora vamos a ir continuando. De ahí que haya tanta diferencia entre los espíritus más sencillos, espíritus más jóvenes y estos genios, por ejemplo, que hemos visto antes. Algo interesante también. ¿Alguien sabe cuántas existencias exactas hay de reencarnaciones? ¿No? Hay personas que sí, 100 o 200 o 10 o 9 o las que sea. Los espíritus nos dicen que no, que es limitado el número de experiencias y se nos dice que con cada nueva existencia el espíritu da un paso más por la senda del progreso. Cuando se ha despojado de todas sus impurezas ya no tiene necesidad de las pruebas de la vida corporal. Es decir, cuando hayamos alcanzado el objetivo de espíritu puro, es a partir de ahí donde ya no habrá necesidad de reencarnar. Algunos lo harán más rápido, otros necesitaremos más encarnaciones, no pasa nada. Y que quede muy claro que el número de las reencarnaciones no es el mismo para todos los espíritus. El que adelanta con rapidez se ahorra pruebas, no obstante esas encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas, por cuanto el progreso es casi infinito, es decir, no son pocas, son muchas, muchísimas. Cuando habremos pasado todas estas fases de reencarnaciones aquí en la Tierra, en nuestro planeta, ¿qué va a ser de ese espíritu? Pues ese espíritu va a ser un espíritu puro, o como dijo Jesús, bienaventurado. Bienaventurados los y todas las enunciaciones, ¿no? Pues ahí está, espíritu puro, con lo cual espíritu feliz, espíritu pleno, realizado, por lo tanto, a nivel psicológico muy equilibrado, como el propio Jesús. Jesús es espíritu puro, es el ejemplo de pureza que tenemos aquí en la tierra. Nos dice en la pregunta 171 que todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les provee los medios de obtenerla mediante las pruebas de la vida corporal, pero en su justicia les reserva que cumplan en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o perfeccionar en una primera prueba. Vamos viendo y vamos ahondando esa necesidad que tenemos de, no lo podemos hacer en esta, pero lo vamos a ir repitiendo, vamos a irlo aprendiendo. Algo interesante, el origen y conocimiento de la ley natural, estas leyes morales que hemos visto. ¿Ha dado Dios a todos los hombres los medios de conocer su ley? ¿Todos los hombres, algún hombre no conoce la ley de Dios? Y se nos dice que todos pueden conocerla, pero no todos la comprenden. Los que la comprenden mejor son los hombres de bien y los que quieren buscarla. No obstante, todos la comprenderán algún día porque es preciso que el progreso se cumpla. La justicia de las diversas encarnaciones del hombre es una consecuencia de este principio, puesto que en cada nueva vida su inteligencia se halla más desarrollada y comprende mejor lo que es el bien y lo que es el mal. Si todo debiera consumarse para él en una sola existencia, qué suerte cabría a tantos millones de seres que mueren a diario en medio del embrutecimiento del salvajismo o en las tinieblas de la ignorancia, sin que hayan tenido la posibilidad de instruirse. Es decir, hay muchas personas que no pueden instruirse, que no pueden ser hombres de bien, no han tenido la ocasión. No ocurre nada, vamos a irlo cumpliendo. Y hay otra cosa también importante, no sé si lo puse en las diapositivas o no, ¿dónde tenemos esa ley de Dios? ¿En este libro? ¿En el otro libro? ¿En aquel de allí? La respuesta de los espíritus es que la ley de Dios está escrita en la conciencia. Todos tenemos en nuestra conciencia escrita la ley de Dios y por lo tanto a partir de ahí podemos irnos desarrollando. Vamos al Génesis, libro de la codificación también, después del libro de los espíritus. Libro de los espíritus, libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y el quinto, el Génesis.
se nos dice, quien haya reflexionado sobre el espiritismo y sus consecuencias, sin limitarlo a la producción de algunos fenómenos, comprenderá que esta doctrina abre a la humanidad un nuevo camino, ofreciéndole infinitos horizontes. Al iniciarlo en los misterios del mundo invisible, le señala su verdadero papel en la creación, papel perpetuamente activo, tanto en el estado corporal como en el espiritual. El hombre no camina ya a ciegas, sabe de dónde viene, a dónde va y por qué está en la tierra. El futuro se le presenta en su verdadera faz, exento de los prejuicios de la ignorancia y la superstición. Ya no es una vaga esperanza, es una verdad palpable tan cierta para él como la sucesión del día y la noche. Sabe que su ser no está limitado a algunos instantes de una existencia efímera, que la vida espiritual no se interrumpe con la muerte, que ya ha vivido y vivirá aún, y que de todo lo que adquiere en perfección gracias al trabajo, nada se pierde. Encuentra en sus existencias anteriores la razón de lo que es hoy, y también de lo que es hoy sabrá deducir lo que será mañana. Esto es muy importante. Más que saber qué hemos sido, podemos analizar qué somos, quiénes somos hoy. Pues somos la consecuencia de ayer. Así llegamos a algo que va complementando la ley de reencarnación. Conocemos las leyes de Newton, es algo que en física se cumple. La de inercia, la de la dinámica y el principio de acción y reacción. La de inercia nos dice que todo cuerpo sobre el que no actúe una fuerza neta permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme, según fuera su estado inicial. La de la dinámica nos dice que si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta, este cuerpo cambia su velocidad con aceleración, es decir, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y el principio de acción y reacción de Newton nos dice que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, éste actúa sobre el primero, ejerciendo una fuerza igual en módulo y dirección pero en sentido contrario. Esta ley de acción y reacción es equivalente espiritualmente a lo que vendría a ser la causa-efecto. Podemos entenderlo físicamente, pues vamos a entenderlo también a nivel moral. ¿Por qué a un espíritu le sucede una cosa? Por lo que ha hecho, por la fuerza con la que ha hecho algo, entonces él mismo recibe esa consecuencia. Y llegamos a esta ley de causa y efecto que yo creo que con este esquemita se va a entender bastante bien también. ¿Dónde estamos siempre? Siempre estamos aquí. ¿Qué nos está pasando siempre? Que nos están pasando cosas. ¿Qué es? La cosecha. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Por esto, por la siembra. ¿Cuándo? En el pasado. No lo podemos cambiar. El pasado es el que es. ¿Qué podemos hacer hoy? Sembrar. ¿Para qué? Para la cosecha de mañana, para mañana mismo, para la semana que viene, para el año que viene, para todo lo que nos viene en esta vida, todo lo que nos vendrá en las vidas siguientes. Esto es lo importante. Por lo tanto, la causa de efecto o bien acción y reacción es la ley espiritual que se deja sentir con más fuerza en el plano material. Ley moral y ley física al mismo tiempo es una puerta abierta al amor universal. Sabiendo que la ley es inexorable, debemos ser conscientes que recogeremos siempre aquello que vayamos sembrando, al tiempo que recogemos ahora aquello que sembramos en el pasado. Supongo que os lo habíais preguntado. Y supongo que muchos de vosotros ya habíais llegado a esta conclusión. Lo que me está pasando hoy es consecuencia de lo que hemos hecho. Bien. Llegamos entonces a un punto importante también, la del libre albedrío. Es decir, si ya hemos hecho unas cuantas cosas, mi vida va a estar condicionada y no podemos hacer nada para cambiarlo. Aquello de es la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios lo quiere así, no lo entendemos, no lo comprendemos, pero toma, ahí te lo comes. Pues bien, se puede comprender perfectamente el libre albedrío. Se nos dice que se puede resumir en que el hombre es fatalmente arrastrado al mal. El hombre no es fatalmente arrastrado al mal, no tenemos que apartarnos del camino del bien. Los actos que realizan no están escritos de antemano, los crímenes que comete no son resultado de un fallo del destino. Esto es importante. Nadie nace para hacer daño, nadie reencarna para no hacer el bien, pero somos libres de hacer lo que queramos. Como prueba y como expiación puede elegir una existencia en la que sentirá las solicitaciones del crimen,
ya a consecuencia del medio en el que esté colocado, ya en virtud de las circunstancias que sobrevengan, pero siempre es libre de obrar o de no obrar. Así pues, el libre albedrío existe en el estado corporal, en la facultad de ceder o de resistir a las solicitaciones a que voluntariamente nos hemos sometido. A la educación toca combatir esas malas tendencias y lo hará provechosamente cuando esté basada en el estudio profundo de la naturaleza moral del hombre. Mediante el estudio de las leyes que rigen esa naturaleza moral, se llegará a modificarla, como la inteligencia por medio de la instrucción y el temperamento por medio de la higiene. Es decir, el sentido de la reencarnación es moral, que el espíritu se perfeccione. Y esa moralidad lo que implica es esfuerzo, es lo que se nos está pidiendo, conciencia y esfuerzo. Algo también bastante arraigado. Pensamos que Dios nos puede castigar, que la vida nos está castigando, que todo nos va mal. Y vamos a preguntarnos si las vicisitudes de la vida son siempre castigo de faltas actuales. Y si nos dice que no, ya hemos dicho que son pruebas, no castigos, pruebas, impuestas por Dios o escogidas por vosotros mismos en estado de espíritu y antes de vuestra encarnación. Por lo tanto, antes de nacer, ya existe una serie de planificación de lo que nos va a suceder para expiar las faltas cometidas en otra existencia, porque nunca las infracciones a las leyes de Dios y sobre todo a la ley de justicia quedan impunes. Si no es en esta vida, necesariamente será en otra, y por esta razón el que para vosotros es justo es a menudo castigado por su pasado. ¿Cuántos de nosotros no nos pasan cosas y pensamos que somos maravillosos y no nos tendrían que estar pasando? Estamos recogiendo. Bien, otra pregunta ya. El espíritu que expía sus faltas en una nueva existencia no experimenta sufrimientos materiales y siendo esto así, ¿es exacto decir que después de la muerte solo sufrimientos morales experimenta el alma? Es decir, en ese periodo entre vidas también hay sufrimiento y se nos dice que cuando el alma está reencarnada son un sufrimiento para ella las tribulaciones de la vida, pero solo el cuerpo sufre materialmente. Con frecuencia decís del que ha muerto que ya no sufre, y esto no siempre es cierto. Como espíritu no experimenta dolores físicos, pero según las faltas que haya cometido, puede sentir dolores morales más agudos, y en una nueva existencia puede ser más desgraciado aún. El mal rico pedirá limosna, siendo presa de todas las privaciones de la miseria, como el orgulloso lo será de todas las humillaciones, y el que abusa de su autoridad y trata a sus subordinados con desprecio y dureza, se verá obligado a obedecer a su amo, aún más duro que lo que fue él. Todas las penas y tribulaciones de la vida son expiación de faltas de otra existencia, cuando no son consecuencia de las del actual, que también puede ser. Así, cuando dejéis este mundo, lo comprenderéis. El hombre que se cree feliz en la tierra porque pueda satisfacer sus pasiones es el que menos esfuerzos hace por mejorarse. A menudo expía en esta vida efímera, pero indudablemente expiará en otra existencia de todo punto material. Por lo tanto, la fortuna es del espíritu. Cuando hablamos de expiación, cuando hablamos de esas consecuencias negativas de lo que vayamos haciendo en nuestra vida, ¿se va a expiar solo en estado corporal o en estado de espíritu? Y se nos dice que la expiación se verifica en estado corporal por medio de las pruebas a que se somete el espíritu, pero también en la vida espiritual por medio de los sufrimientos morales inherentes al estado de inferioridad de espíritu. ¿Hay alguien aquí que en alguna iglesia o en algún lugar diga que Jesús, el Evangelio, la Biblia no nos habla de reencarnación? No hay nadie en ese estado. Bueno, a veces se nos dice, no, es que se nos habla de resurrección, no, es que Jesús, entre comillas, no ha dicho nunca que debamos reencarnar. Tenemos varios pasajes en la Biblia hablando de reencarnación y tenemos varios pasajes en el Evangelio hablando de reencarnación. El más claro es, nadie puede ver el reino de Dios sino aquel que renaciere de nuevo. Es con Nicodemo cuando le está preguntando a Jesús.
Y por lo tanto allí vamos a ver en el Evangelio cómo Jesús le va a responder, sí, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le vuelve a preguntar, ¿y eso quiere decir volver al vientre de la madre? Es decir, todos sabemos que no volvemos al vientre de la madre, y Jesús le vuelve a decir que sí, que no hay otra forma de renacer de nuevo. Este punto y otros es ampliado en el Evangelio según el Espiritismo. Y ahí San Luis nos va a estar explicando, ahora no es el momento, eso sería un tema de estudio para hacer en casa, para hacer en el centro espírita, analizar bien esa reencarnación, esa necesidad de renacer de nuevo. Por lo tanto, además sabemos que los primeros cristianos tenían claro que los espíritus se comunicaban y tenían muy claro que se reencarnaban. Y fue en el Concilio de Nicea cuando se abolió por real decreto la reencarnación. Hasta allí reencarnábamos, no pasaba nada por reencarnar. O no nos preocupábamos de ello porque bastante teníamos con la existencia que vivíamos. Pero en ningún lugar se dice de que no exista la reencarnación. Por lo tanto, el propio Evangelio, el propio Jesús nos está hablando de la necesidad de reencarnar. Vamos a ver también la justicia de las aflicciones, sin profundizar. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Me sirve a mí que me digan, tienes que sufrir, Dios lo quiere? O, no hay nada más, sufre, te ha tocado, es la lotería, mira, mala suerte. Tiene que haber un sentido, tiene que haber una justicia ahí. Existe. También el Evangelio según el Espiritismo va a desarrollarnos todas las bienaventuranzas, todas las que hay. Y la base moral del Espiritismo es esta: las bienaventuranzas, el estudio del cristianismo, el estudio de Jesús, y ver, sobre todo, entender el por qué. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Comprender y a partir de allí actuar con esa moralidad que va a hacernos felices, que va a hacernos plenos. Para los que estáis empezando, si alguno no quiere leerse esos libros de 500 páginas, 1000 preguntas, estudiarse durante 5 años toda la codificación de Kardec. Kardec fue capaz de, a partir de las preguntas que le iban haciendo del libro de los espíritus, del libro de los médiums, de hacer un librito, un compendio, es el resumito que diríamos. Es el libro que es el espiritismo, donde para empezar muchas veces podemos empezar por ahí, para que nos contesten las preguntas, para que podamos entender. Kardec pregunta lo que nos preguntamos todos: ¿por qué nacen unos en la indigencia y otros en la opulencia? ¿Por qué los hay que nacen ciegos, sordos, mudos o sufriendo enfermedades incurables, ya de nacimiento, mientras que otros disfrutan de todos los dones físicos? ¿Es efecto de la casualidad o de la providencia? Es decir, si es la casualidad no hay Dios, y si hay Dios no es justo. Vaya, ¿no? Vamos a ver qué respuesta damos. La respuesta es que sí, y que debemos entender la reencarnación. Si no entendemos la reencarnación, no hay justicia, porque no es justo. No sería justo si solo vivimos una vida, que yo tenga que ser pobre y trabajar no sé cuántas horas al día en no sé qué país, y otro que no ha hecho nada esté ahí tumbado con todos los placeres o con todas las regalías o lo que sea. El cielo y el infierno nos va a explicar muchos casos. Es el libro de los casos, es el libro de yo quiero saber que un espíritu venga y me explique. El que ha sido rico que me lo explique, el que ha sido pobre que me lo explique, el que ha hecho el bien que me lo explique. Y tenemos un compendio de muchísimos casos y de lo que va a pasar después de esta vida. Y hay algo en lo que coincide la espiritualidad, en lo que coinciden los espíritus. Para ese progreso necesitamos en nuestros errores arrepentimiento. Eso lo sabemos. Pero es necesario también expiar y sobre todo reparar. Ahí está el sentido de la reencarnación. Yo he robado mucho, me lo invento, pero me lo quedo. Viene el último de mis días, viene el cura, ¿te arrepientes? Sí, muy arrepentido, ya está, todo perdonado, ¿no? No, llego al otro lado y dices, ese dinero no era mío, ese dinero tengo que devolverlo y vamos a renacer, es un ejemplo que nos puede pasar a cualquiera,
y renacemos con la intención de reparar, de manera que a lo mejor tenemos muchos casos vistos en literatura espírita. Aquel que fue la persona a la que yo robé acaba siendo mi nieto, entonces hereda mi fortuna, yo trabajo con él, y es para hacer las paces, para que no queden odios, para que no haya resentimientos de esta vida que puedan ir ahí. Y por lo tanto, por eso reencarnamos también, para expiar, pero sobre todo para reparar. Tenemos varios libros, por ejemplo, León Denis estudia, sigue Kardec después de él, cuando Kardec ya no está, a principios del siglo XX. ¿Qué nos dice León Denis acerca de la reencarnación? Nos dice que la ley de reencarnación pone freno a las pasiones, mostrando las consecuencias de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, a recaer sobre nuestra vida actual y sobre las vidas futuras, sembrando en ellas gérmenes de felicidad o de infortunio. Gracias a ella, cada cual aprende a vigilarse a sí mismo, a precaverse, a preparar cuidadosamente su futuro. Si yo sé las consecuencias de mis actos y sé que robándoos a todos voy a tener que expiarlo, ¿creéis que os voy a robar? Seguramente ya no, porque yo mismo me pondré el freno. En espiritismo sabemos que las facultades mediúmnicas no se cobran, por ejemplo. Pues ya no os vamos a cobrar. ¿Por qué? Porque hay unas consecuencias que van a ser negativas para nosotros. Son pequeños ejemplos. Se nos dice que el hombre, una vez comprendió toda la grandeza de esa doctrina, no podrá acusar más a Dios de su injusticia o parcialidad. Sabrá que cada cual en el mundo ocupa su lugar, que toda alma está sujeta a las pruebas que mereció o deseó. Agradecerá al Eterno el proporcionarle con los renacimientos los medios de reparar las faltas y adquirir mediante el trabajo constante una parcela de su poder, un reflejo de su sabiduría, una centella de su amor. Por lo tanto, estamos acercándonos a Dios y lo estamos comprendiendo mejor. Un ejemplo simplemente de reencarnación. Nos vamos a un libro de Manuel Filomeno de Miranda, En las fronteras de la locura, de Ivaldo Franco. Muchos le conoceréis, de hecho lo utilizamos muchísimo en el espiritismo porque es muy actual, ¿no? Nos está explicando un caso concreto, nos dice que hay una señora que se llama Hermans, que era portadora de una deficiencia cardíaca y que era resultado de factores kármicos, es decir, de una causa y efecto, de una causa anterior. Cuando en una vida pasada se suicidó al accionar un arma de fuego contra su pecho, como escape a una aflicción que la aquejaba. Los tejidos sutiles del periespíritu, lesionados por la violencia, impusieron al cuerpo, en esta última encarnación de la cual se liberaba, el molde de una bomba cardíaca deficiente. Por lo tanto, algo físico en otra encarnación me estará afectando físicamente también en la encarnación que estoy viviendo ahora. Algo interesante también, porque esto parecen matemáticas, ¿eh? Como has hecho esto, te toca aquello. Como tenía una deuda con la vida, al haberle restado varios años por la acción suicida cometida, su actual reencarnación no sería larga. Este sería la consecuencia, un suicidio y como consecuencia una encarnación que no sería larga y con las consecuencias del propio suicidio. Nos dice, podría haber logrado alguna moratoria si hubiese estado en realización de alguna actividad de elevado contenido, que la necesitase por más tiempo. Es decir, si en esta encarnación trabajamos por el bien y hacemos actividades que sean provechosas, hace que esa matemática se alargue. Es decir, no es un sufrimiento automático. El corazón podría haber ido mejor, podría haber resistido y si tenía una programación, pues por ejemplo de 30 años, podría haber alcanzado los 40. Y al revés también, las consecuencias de esta propia encarnación, si yo me pongo a beber o me vuelvo a suicidar, lógicamente no es como consecuencia de una vida anterior, es consecuencia de lo que estoy haciendo en esta. Y bien, hasta aquí yo creo que estamos contestando la pregunta del por qué reencarnamos. Y yo lo estoy enfocando mucho en la justicia de la reencarnación, en que es una necesidad y en que es justo que reencarnemos. Podemos hablar un poquito más y vamos a ver libros psicológicos, por ejemplo.
de Joana de Angelis, muy necesarios. Tenemos en Psicología de la Gratitud lo que es la conquista de la dignidad humana, las herencias perturbadoras, la dignidad y la gratitud. Ahí nos dice Joana que el esquema kardeciano, es decir, lo que es la codificación, lo que es el espiritismo, abarca todo lo necesario para establecer la psicología de la dignidad humana, del comportamiento correcto. Se inicia con el análisis de la ley divina o natural y termina en el capítulo de la ley de justicia, de amor y de caridad, para detenerse en un estudio completo acerca de la perfección moral, que precede a los valiosos esfuerzos de la psicología junguiana y establece que el instante pleno de la vida es aquel que corresponde a la individuación, al estado luminoso. No vamos a profundizar este tema, pero es importante. ¿Qué es ese estado luminoso? Pues nos dice también Joana que solamente cuando son superadas las muchas barreras colocadas por el ego y trabajados los conflictos es que el self adquiere su contenido luminoso, que se exterioriza del Dios interno que se encuentra en todos los seres humanos. Vida y gratitud. Jung sostuvo que la finalidad de la vida no es la conquista de la felicidad, sino la búsqueda de sentido, de significado. Esto es muy, muy importante. Tenemos que encontrar un sentido a nuestra vida. Eso es clave. Según el concepto junguiano, sentido existencial, su significado transpersonal es más importante que las sensaciones que derivan de tener y de placer, y se transforman algunas veces en emociones que duran un cierto tiempo. El significado existencial se caracteriza por la búsqueda interna, por la transformación moral e intelectual del individuo ante la vida, por el aprovechamiento del tiempo en la identificación del self, que sería el espíritu, con el ego, que es el centro de mi conciencia, de mi vida presente. Es un sentido profundo, de autorrealización al principio, de autoiluminación después y sobre todo de autoencuentro. Y ya para finalizar, para el tema de la reencarnación, si queréis profundizar un poco más, si ya estáis en el espiritismo, en lo que es este siglo XXI, tenemos 4 obras importantes del espíritu Manuel Filomeno de Miranda. Tenemos Transición planetaria, Amanecer de una nueva era, Perturbaciones espirituales y Hacia el mundo de regeneración, donde se nos están explicando los acontecimientos de este siglo XXI. Desde el tsunami de Indonesia en el año 2000 en Transición planetaria hasta el COVID en el mundo de regeneración, con lo cual tenemos noticias y tenemos explicaciones a los acontecimientos individuales y colectivos. Y hasta aquí yo creo que hemos dado las pinceladas de la reencarnación, de su justicia, del porqué. Y no sé si os habrá gustado o os habréis sentido cómodos. Entiendo que hemos tocado muchas cosas y gracias.